Adelante, ¿eh? Bueno, pues mientras buscamos Romanos capítulo 8, versículo 32, Romanos 8, 32 y Juan 14, 16. Romanos 8, 32, Juan 14, 16. Mandamos un fuerte abrazo a quienes nos escuchen en esta tarde a través de la radio. Que el Señor los bendiga y que esta palabra pueda bendecir y también prosperar en sus corazones. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a repetirlo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Y Juan 14, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En estos dos textos en los que vamos a meditar en esta tarde encontramos la clave para poder entender lo que el Señor quiere transmitirnos en esta tarde, en esta noche. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que pudiésemos ser hechos hijos suyos, nos ha dado también a su Espíritu Santo, que no solamente estará con nosotros, sino que estará en nosotros. Amén. ¿Y por qué pongo ADN de generosidad? Bueno, porque la generosidad es una característica de la persona divina, es una característica de Dios. Dios es un Dios infinitamente generoso. Y puesto que nosotros somos sus hijos, es una característica que tiene que resaltar en la vida de los discípulos de Jesús. Dios es bueno, ¿amén? Y todo lo que Dios hace es bueno, ¿amén? Y todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros es bueno, ¿amén? Por lo tanto, nosotros vivimos para proclamar la bondad de Dios y para hacerlo compartiendo con todos los que nos rodean aquello que hemos recibido. Y es que ser generoso, queridos hermanos y hermanas, es ser como Cristo. Ser generosos es parecernos a Él, pues como hemos dicho, tenemos su ADN divino en nosotros por medio de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Algo que es incomprensible para la mente y la razón humanas es sencillo en lo divino. Es decir, que un Dios ilimitado, un Dios inalcanzable, un Dios infinito, viniese a morar en el corazón de todos aquellos hombres y mujeres que confiaran en Él y lo confesaran como su Señor y Salvador. Por eso decía que tenemos su ADN en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, es decir, Dios, Espíritu, mora en nosotros. Su esencia, su naturaleza está en nosotros. Y Él es un Dios generoso que ha puesto en nosotros su ADN de generosidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de generosidad. ¿Y saben por qué? Porque este mundo nos impulsa a vivir precisamente de una forma totalmente opuesta. El mundo nos quiere empujar a vivir de forma independiente, a vivir de forma individualista, a vivir de forma egoísta, egocéntrica, donde nosotros somos el centro de todo, nuestros problemas son los problemas del mundo, nuestras necesidades son las más importantes y donde no tenemos tiempo ni recursos para compartir lo bueno que Dios ha hecho por nosotros y Él nos ha dado. Por eso he querido partir de la base. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. Dios es bueno, ¿amén? Y Él ha puesto su bondad en nosotros. Dios es santo y Él ha puesto de su santidad en nosotros. Dios es justo, Él ha puesto de su justicia en nosotros.
Dios es eterno y Dios ha puesto de su eternidad en nuestros corazones para que podamos buscarlo y hallar la vida eterna. Dios es generoso y Dios ha puesto de su generosidad en nosotros por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, vamos a ser prácticos, ¿vale? Porque a veces empezamos a divagar y podemos perdernos en conceptos teológicos. Y vamos a definir qué es una persona generosa. Porque dice el refrán, con el corazón en el cielo y los pies en el suelo. Es decir, que todo aquello que hemos recibido del cielo tiene que tener su manifestación visible aquí en la tierra. Así que alguien generoso es una persona que gusta de dar de lo que tiene a los demás o de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio, que tiene un carácter y un comportamiento nobles, llenos de buenas intenciones y amabilidad. Qué bonita definición. Comparte sin esperar nada a cambio y tiene un carácter noble, de buenas intenciones y amable. Es decir, que la generosidad no es tanto hacer, sino que es una característica que define el carácter, valga la redundancia, de una persona. Alguien no hace de generoso, alguien es generoso. O lo es o no lo es. O eres generoso o eres tacaño. O dices la verdad o dices la mentira. O haces el bien o haces el mal. No hay un término medio. No hay lo que decimos muy comúnmente, no, una mentirijilla piadosa. No, no hay mentirijillas piadosas. Aquello que falta a la verdad es una mentira. Así que la generosidad define a una persona. No se refiere solo a sus obras, sino a su forma de ser, a su forma de pensar y por lo tanto a su forma de actuar. Hermanos, hermanas, os voy a hablar hoy de algo que aparece directamente más de 70 veces en la Biblia. Dios habla más de 70 veces en su palabra acerca de la generosidad directamente. Indirectamente, cientos y cientos y cientos de veces aparece esta idea, este concepto en la palabra del Señor. Y yo creo que no hay que ser muy listo ni muy espiritual para entender que si Dios hace tanto énfasis en algo, es que es importante para Él y para nosotros. Amén. Lo repite en primer lugar, porque la generosidad es parte de su naturaleza. Hemos leído que Él no escatimó lo que más amaba, que era su Hijo. Él no lo escatimó, no se lo quedó para sí mismo, no renunció a nuestra salvación con tal de quedarse con su Hijo. No, lo entregó lo que más amaba. Y en segundo lugar, es que nosotros, teniendo su ADN en nosotros mismos, necesitamos aprender cómo vivir de forma que Él quiere que lo hagamos. Necesitamos aprender que en nosotros está el gen de la generosidad, está el gen de dar, de entregarnos sin esperar nada a cambio. En Romanos 8:32 hemos leído que Él no escatimó nada, lo entregó todo y entregó lo mejor, lo más amado, lo más querido, lo más apreciado. Y es que la generosidad de Dios no tiene límites. ¿Por qué? Porque Él es un Dios ilimitado. Él es un Dios infinitamente generoso. Y prueba de ello es que, como estamos diciendo, no le importó entregar a la humanidad su tesoro más preciado, que fue a Jesucristo nuestro Señor, su único Hijo. No le importó dar a su Hijo unigénito en rescate por toda la humanidad. Y este acto de entrega es el acto más puro, más perfecto que se pueda hacer y que jamás se llevará a cabo en la historia de la humanidad en cuanto a la generosidad. Nadie podrá ser nunca más generoso que Dios mismo. Nunca nadie podrá llevar a cabo un acto más generoso que Dios mismo. A Abraham se le exigió ese acto y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Hombres y mujeres a lo largo de la historia han entregado sus vidas por la causa de Cristo. Los tenemos en la palabra de Dios y los tenemos en tiempos más modernos. Pero son actos limitados. Son actos que se hacen porque Dios nos lo pide. Y voluntariamente obedecemos, pero Dios de su propia voluntad, sabiendo que no había ninguna otra forma de que tú y yo fuéramos salvos, entregó a Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Entregó lo que más amaba, y no porque lo mereciéramos, hermanos, sino para que pudiéramos acercarnos a Él
y ser hechos hijos suyos. Entregó a Jesús a la muerte para que tú y yo podamos vivir. Este es el Evangelio de Jesucristo, que el Hijo tuvo que morir para que nosotros vivamos por medio de Él. Pero qué maravilloso es Dios, que su generosidad no termina ahí. Pues nos dice la palabra que con Cristo el Padre nos ha dado todas las demás cosas. Es más, lo hace el apóstol Pablo aquí en Romanos a través de una pregunta: ¿cómo no nos entregará además todas las demás cosas? ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios ilimitado, su generosidad es ilimitada. Si Dios es un Dios infinito, su generosidad es infinita también para con nosotros. Él nos ha entregado su Espíritu Santo para que Jesús cumpla la promesa de estar con nosotros hasta el final. Él nos ha entregado su amor incondicional. Él nos ha dado su identidad. Nos identificamos con Él por medio del ADN del Espíritu Santo en nosotros. Nos da nuevas fuerzas cada día, nos da aceptación, nos da sabiduría, gozo, nos ha dado una familia, la familia de la fe, nos ha dado dignidad cuando éramos completamente indignos, ha restaurado nuestras vidas cuando estábamos rotos y fracasados. Él nos da prosperidad en nuestra alma y también en las cosas materiales. Él con Jesús nos ha dado esperanza, seguridad, sanidad, paz y además nos ha entregado sus dones espirituales. Etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos estar aquí años hablando de lo mucho y maravilloso que Dios ha dado por nosotros. Porque el corazón de Dios es el de un Padre bueno y generoso que desea bendecir a sus hijos todo el tiempo. ¿Quién de nosotros no quiere que le vaya bien a nuestros hijos? Malos padres seríamos, ¿verdad? Si deseáramos el mal de nuestros hijos. Y hacemos todo lo posible, nos esforzamos, trabajamos duro, oramos, intercedemos, intentamos educarles de acuerdo a los principios de la palabra del Señor para que les vaya bien. Intentamos abrir puertas y abrir camino ante ellos para que les vaya bien, para que prosperen, para que sean hombres y mujeres de bien, que aman a Dios, aman su obra y son de relevancia para esta generación. Deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero fijaros, nosotros, aun siendo malos, le damos cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Él no es escaso en bendecir y como Padre bueno que es, siempre nos da lo que necesitamos. Y aquí hago un paréntesis. Él no nos da lo que le pedimos siempre. ¿Saben por qué? Porque muchas veces pedimos mal, porque no sabemos pedir. Él nos da exactamente lo que necesitamos. Y si no te da lo que le pides, posiblemente es 1, porque no es el tiempo de recibirlo, o 2, porque le estamos pidiendo mal. Así que no te desesperes, sencillamente dile: Padre, enséñame a pedir. Padre, enséñame a orar. Padre, enséñame a pedirte realmente lo que necesito para hacerlo en tu voluntad. Y confía en que tu Padre bueno y generoso te dará siempre lo mejor y lo dará en abundancia. Amén. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él nunca nos va a dar para caprichos, aunque a veces nos mima, y nos da más de lo que le pedimos y más de lo que esperamos. Él no nos va a dar para nuestros deleites y para que simplemente vivamos la vida loca y la vida floja. ¡No! Dios te va a dar para que prosperes en Él y sobre todo para que seas generoso como Dios lo es contigo. Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que podamos ser sus hijos. Y una vez ascendió al cielo, envió a su Espíritu Santo para que ahora su ADN divino esté en nosotros y podamos vivir como hijos del Dios Altísimo. En la carne es imposible, en la ley es imposible, en nuestras fuerzas es imposible vivir de acuerdo al corazón de Dios. Es imposible. ¿Cómo la carne puede imitar al Espíritu? Es imposible. Por eso Él puso en nosotros a su Espíritu Santo, para que su naturaleza divina actúe en nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿el qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es que la voluntad de Dios es buena. Es buena para ti, pero también es buena para tu prójimo. Y Él pone en nosotros, Él produce en nosotros así el querer como el hacer. Por eso ni siquiera podemos gloriarnos cuando hacemos buenas obras, porque no las hacemos por nosotros mismos, las hacemos por su buena voluntad que actúa en nosotros, porque su ADN de generosidad está en nosotros. Amén.
Y es que tenemos ese ADN en nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Y no es que sea un ADN físico, No estamos aquí hablando de algo que tiene que ver con la biología o la química, no, ni con la genética. Estamos usando un término muy cercano, muy conocido por todos, para expresar una realidad espiritual, para acercarla a nuestra forma de comprender y recordar que somos hijos e hijas de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por lo tanto, ya no tenemos excusa para decir, es que yo no puedo, es que yo no sé cómo, es que... ¡No! Podemos decir, Señor, yo no quiero, Señor, no me apetece, Señor, no quiero hacer lo que tú me dices ni lo que tú haces. Pero no podemos decir ya, es que yo no puedo, es que yo no sé. No tenemos excusa ni motivo para no vivir como hijos e hijas de Dios. Hermanos, hermanas, no tenemos excusa para no ser generosos. ¿Por qué? Porque por su buena voluntad, en ti Él produce generosidad en tu corazón. ¿Amén? Su amor nos impulsa. Su ejemplo, el ejemplo de Jesús, nos inspira. Y su ADN, el Espíritu Santo, nos guía para que vivamos como hijos y como hijas de Dios. En nuestro viejo hombre, dejadme deciros que todos, absolutamente todos, éramos egoístas y avaros. Solo pensábamos en nosotros, nos mirábamos a nosotros mismos y todo el tiempo nuestra vida giraba en torno a nuestro ombligo. Nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras historias, nuestros problemas, nuestros proyectos, nuestros. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. El Dios vivo mora en ti, está en ti. Su naturaleza divina está dentro de ti y está actuando dentro de tu corazón. Y esto nos capacita para no ser egoístas, para no ser avaros, para no ser egocéntricos, sino para ser generosos en toda nuestra forma de vivir. Nos permite ser imitadores de nuestro Padre Celestial, tal y como Él lo desea. ¿Os acordáis cuando Pablo le dice a los efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados? Y es aquí, hermanos y hermanas, donde está la clave, la imitación. Imitar. Muchos de los jóvenes hoy se visten como se visten gente famosa. Si un tonto aparece en las redes sociales con un pantalón, a las pocas semanas o días algún tonto o muchos tontos se vestirán con esos pantalones. Si una loca aparece en las redes sociales con un peinado raro, no sé cómo, a los pocos días o minutos o segundos, millones de locas en todo el mundo se peinarán exactamente como esa loca. Si un retrasado mental se comporta como lo que es un retrasado mental y lo pone en las redes sociales, entonces millones de retrasados mentales imitarán a ese retrasado mental. ¿Saben por qué? Porque en el corazón del hombre está el imitar. La cuestión es que cuando tenemos la identidad bien marcada en nuestros corazones, cuando sabemos quiénes somos, no imitamos al primer payaso o payasa que se nos pase por delante. No imitamos al primer chiflado que haga la tontería más grande o se vista de la forma más ridícula. Y solamente porque dice, es que voy a la moda. Moda te voy a dar a ti, hombre. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos. Yo soy un hijo de Dios y me he de vestir como un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios y antaño me peinaba como un hijo de Dios. Ahora ya le doy gracias al Señor por los años en que tuve melena. Y ahora le doy gracias al Señor por los euros que me ahorro en champú y en peine. Pero en todo sea el nombre del Señor glorificado. Como hijo de Dios, pienso como un hijo de Dios y no como el mundo me dice que debo pensar. Como hijo de Dios, camino como hijo de Dios y no como el mundo me dice que debo caminar. Como hijo de Dios, actúo como un hijo de Dios porque sé quién soy, sé quién es mi Padre. Y sabiendo quién es mi Padre, imito a mi Padre. Y no a quien el mundo me dice que debo imitar. ¿Saben? En este año, esto especialmente para los jóvenes, que quizás sean los que más están por las redes sociales enredados. En este año han muerto decenas de influencers. Decenas de chicos y chicas jóvenes que haciendo payasadas en las redes sociales, en internet, han conseguido millones de seguidores.
gente que les imita, gente que les admira. Pues esos imitados están suicidándose cada día. ¿Saben por qué? Porque no tienen identidad, porque no saben quiénes son. Y cuando de repente un día se despiertan y tienen a millones de fanáticos imitándoles a ellos que no saben quiénes son, pierden el sentido de su vida y se quitan del medio. Ahora, nosotros, hermanos y hermanas, por eso os dije al principio, dile a tu hermano, a tu hermana, tú tienes el ADN de Dios en ti. Nosotros sí sabemos quiénes somos, ¿amén? Sí sabemos de dónde venimos, ¿amén? Y no es del mono, aunque monos hay bastantes en la calle. Yo creo que alguno viene hasta del burro, del mono no. Nosotros sí sabemos de dónde venimos y sí sabemos hacia dónde vamos. ¿Amén? Y por lo tanto, sí sabemos a quién debemos imitar. Imitar a nuestro Padre bueno que está en los cielos. ¿Amén? El apóstol Pablo decidió imitar a Cristo. Por eso tuvo la osadía de decir, sed imitadores de mí, 1 Corintios 11:1, como yo lo soy de Cristo. Yo decido imitar a Cristo porque Pablo dijo en una ocasión, yo sé en quién he creído. No solo a quién he creído, sino yo sé en quién he creído. Yo sé en quién está puesta mi fe. Hermano, hermana, ¿tú sabes en quién está puesta tu fe? ¿Tú estás convencida, convencido de en quién está puesta tu fe y solamente en quién está tu fe? Esto debemos tenerlo bien claro, porque si no, estaremos imitando todo el tiempo a falsos dioses. Estaremos buscando ser como hombres y mujeres mortales, limitados y pecadores, en vez de imitar a nuestro buen Padre que está en los cielos y a nuestro Señor Jesucristo, que en su palabra nos da ejemplo de cómo debemos ser. Amén. El Señor nos ha dado el potencial de ser como Él, generosos en todo, porque Dios es un Dios generoso. Ahora bien, de nosotros depende decidir si como parte de nuestra adoración queremos seguir su ejemplo. Y os voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Nuestros hijos tienen nuestro ADN, tienen nuestros genes, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos podemos decir que son nuestros porque se parecen. Físicamente se parecen, pero ocurre algo. Hay hijos que cuando son adultos deshonran a sus padres. Hay hijos que aun habiendo recibido una buena educación de sus padres, los deshonran. ¿Saben por qué? Porque en algún momento de su vida deciden, aun sabiendo de quiénes son hijos, sabiendo quién es su padre y su madre, deciden no imitar su ejemplo. Deciden caminar por su propio camino. Deciden buscar su propio estilo de vida. Así que el hecho de que en nosotros esté el potencial de ser como Jesús, de ser como el Padre, no quiere decir que lo vamos a ser. Quiere decir que en nosotros está la semilla, esa semilla que tú y yo debemos regar cada día. En nosotros está la capacidad, está ese potencial sobrenatural, divino, de poder ser como nuestro Padre bueno que está en los cielos. Pero tú y yo tenemos que decidir cada día ser como Él. Podemos hacerlo siguiendo su ejemplo si queremos. En nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, con los hermanos en la iglesia, con los amigos en la calle. Decidimos todo el tiempo a quién queremos imitar. El Padre entregó a su Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo y después nos dio el Espíritu Santo. Y como consecuencia, la naturaleza divina de ese Dios infinitamente generoso está en nosotros. No es algo que debamos forzar, mis amados hermanos. Somos generosos, no por naturaleza, en su naturaleza. Amén. ¿Qué pues vamos a hacer ahora? Porque déjame decirte que el egoísta de la historia, el avaro de la historia, el que lo quiere todo para él en esta historia, se llama Satanás. El bueno de la historia, el generoso de la historia, el que se entrega y da lo mejor de sí mismo, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿A quién vamos a imitar? ¿Qué estilo de vida vamos a tener? Y esto tiene que ponerte entre la espada y la pared, porque esto tiene que determinar y tienes que ser consciente de a quién estás imitando. Porque
Si Dios ha puesto su ADN en nosotros y Dios es generoso, por lo tanto nos ha dado el potencial, la capacidad de ser generosos en toda nuestra forma de vivir y no estamos siendo generosos, estamos imitando a alguien que no es Dios. Estamos siguiendo las pisadas de uno que no es el Dios en quien decimos haber creído. Y quizás no estamos dándole la gloria a aquel para quien hemos sido creados para glorificar. Y me gustaría hablar de unas poquitas áreas de generosidad porque podríamos estar hablando horas de esto. Pero lo importante es que no te sientas condenado o condenada si no estás siendo generoso, generosa con el Señor y con el prójimo en tu vida, sino que te sientas desafiado y desafiada a cambiar de vida y empezar a vivir como lo que eres, un hijo o una hija de Dios, con el ADN del Espíritu Santo, el ADN de Dios en ti, para vivir conforme a como el Señor quiere que vivas. Si Dios es un Dios generoso, Él nos ha dado todas las cosas y Él nos ha capacitado para que lo imitemos por su Espíritu Santo que actúa en nosotros. ¿Cómo creéis que será la medida que Él se espera de generosidad de nosotros hacia Él y hacia los demás? ¿Chiquita, mediana, grande o total? Yo creo que Él se espera todo de nosotros. Todo de nosotros. No una parte, no solo un poquito, no solo a ratos, no solo cuando estamos bien, no solo cuando nos apetece, no solo cuando tenemos mucho o cuando tenemos poco, no. Todo el tiempo y todo. El mejor ejemplo, como decía antes, dejando a un lado a Jesús, que es el ejemplo perfecto, pero el mejor ejemplo entre los seres humanos, como tú y como yo, lo tenemos en Abraham. Abraham recibió la promesa de un hijo en su ancianidad. Y esperó 25 años hasta que esa promesa se cumplió. Y cuando ya habían pasado otros 12, 13 años de haber disfrutado de su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, entonces el Señor le pide que lo entregue. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace? Se lo entrega. Está dispuesto a entregarlo. Lógicamente, Dios le dice, no, Abraham, yo no quiero a tu hijo, porque yo te lo he dado a ti, pero yo quiero ver cómo está tu corazón, dónde está tu corazón. Yo quiero tu corazón, Abraham. Y es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche, amados hermanos y hermanas. Él quiere nuestro corazón, para que nuestra entrega, ya que Él se entregó totalmente por nosotros, nuestra entrega sea generosamente total. Que le entreguemos todo al Señor, no por una orden de un dictador, sino por alguien que quiere que lo imitemos y que nos ha dado su espíritu para que podamos hacerlo. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Él se entregó como una ofrenda. Él no se entregó a regañadientes. Él no dijo, jolín, Señor, pues no podías haberlo hecho de otra manera. Padre, es que no vea, mira a esta gente, es que no se lo merecen, Señor. Es que yo no quiero morir por estos. Es que no puede haber una muerte menos dolorosa. ¡No! Él dijo, Señor, sabemos que no se lo merecen. Sabemos que muchos nos van a negar en el futuro. Sabemos que muchos nos van a despreciar en el futuro. Sabemos que muchos van a querer pisotear mi sangre. Pero aún así, los amo. Y me entrego voluntariamente, generosamente, como una ofrenda. Y este versículo nos da la primera área donde debemos ser infinitamente generosos, y es en amar. En amar, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, y Él ha puesto su ADN en nosotros, quiere decir que nosotros ahora estamos llenos del amor de Dios. Por lo tanto, amar no es una opción. Y no es discriminatorio, a este sí y a esta no, a este mucho y a esta un poquito. ¡No! Amar como Cristo nos amó, totalmente e incondicionalmente. El amor sincero es la marca de un creyente que imita al Señor y es la señal que el mundo necesita ver para saber que somos sus discípulos. Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La pregunta que Dios te hace hoy, ¿cómo está tu nivel de generosidad en el amar? ¿Cómo estás amando? ¿De qué manera estás amando?
¿A quién estás amando y cómo lo estás haciendo? Déjame decirte una cosa. No tienes derecho de no amar, porque Dios te dio su amor para que tú ahora, por medio de su Espíritu, lo hagas de forma natural. No tienes derecho de no amar, tienes la obligación de amar. ¿Por qué? Porque Dios está en ti y Dios es amor. Así que cuando no amas a tu hermano, a tu hermana, cuando no amas a tus pastores, cuando no amas a tu marido, a tu esposa, cuando no amas a tus vecinos, a tu prójimo, a tu compañero de trabajo, estás negando la naturaleza de Dios en ti. Estás yendo en contra de la naturaleza que Dios ha puesto en ti. Por lo tanto, estás pecando contra el Espíritu Santo que está en ti. Y Dios no nos ha creado para pecar, nos ha creado para vivir en santidad y en justicia. ¿Cómo es nuestra medida de amor? La segunda área donde debemos ser infinitamente generosos es en perdonar. Perdonar. Dice la palabra en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Saben, yo soy consciente de lo mucho que Dios me ha perdonado. Y también soy consciente de lo mucho que mis padres me han tenido que perdonar, personas a las que he dañado me han tenido que perdonar, mi esposa me ha tenido que perdonar y seguro muchos me habéis tenido que perdonar y me tendréis que perdonar. Yo soy consciente de ello. Pero también he tenido que perdonar mucho. Ahora, he aprendido algo, el Señor me ha enseñado algo. Y es que yo no perdono porque la otra persona se merezca mi perdón. Pero es que yo no me merezco cargar con el rencor que me produce esa falta de perdón. Yo no me merezco cargar con una piedra que es demasiado grande para mí y que lo único que produce es amargura, tristeza y sequedad, desierto en mi alma y en mi vida. Y además, yo no tengo derecho a no perdonar. ¿Saben por qué? Porque si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Así que nuestra medida de generosidad en el perdón ha de ser ilimitada. Porque si Dios perdona y Dios está en nosotros, nosotros podemos y debemos perdonar. ¿Amén? Algunos amenes aquí suenan flojitos, ¿verdad? Déjame decirte que si no perdonas, Dios no te perdona. Y además te amargas, te secas y te mueres. Y no hemos sido rescatados del pecado del infierno para vivir en amargura, sino para vivir en libertad. Suelta ya esa piedra, suelta ya esa carga, déjalo ir, déjalo ir. Las próximas semanas predicaré acerca de las gallinas y las águilas. ¿Qué tienes, identidad de gallina o identidad de águila? ¿Estás todo el día picoteando la basura del suelo y del pasado o vuelas sobre las cumbres como las águilas? Porque de tu identidad dependerá mucho tu destino y tu propósito. Debemos ser generosos en perdonar. Tercer área, debemos ser generosos en misericordia y en compasión. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un Padre misericordioso y compasivo. Jesús veía a las multitudes y no pasaba indiferente. Veía una foto en estos días de un niñito de la Segunda Guerra Mundial con su ropa sucia, su ropa harapienta, zapatos todos gastados, y alguien le había regalado unos zapatos nuevos. Y tenía el niño una cara de felicidad que se le juntaba la sonrisa de una oreja hasta la otra. ¡Zapatos nuevos! ¡Zapatos nuevos! ¡Qué alegría! ¡Qué agradecimiento! ¡Unos zapatos nuevos! ¿Y nosotros? ¿No nos alegramos cuando tenemos zapatos nuevos? ¿O siempre queremos más? ¿O siempre esperamos por más? ¿O nos entristecemos cuando los zapatos que nos regalan no son de marca? ¿O no van a la moda? ¿O no son lo que esperábamos? Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, le decía Jesús a sus discípulos. Misericordia quiero y no sacrificio. No vengas al altar a decir, Señor, te voy a servir, Señor, te voy a dar lo mejor de mí mismo, cuando estás pasando indiferente ante la necesidad de tu hermano. Cuando estás viendo al prójimo muriéndose de hambre y tú con la tripa llena pasas indiferente porque tú crees que estás bien, pero cuando no te dan los zapatos que te gustan, te enfadas.
Dios es un Dios misericordioso. Por lo tanto, tenemos la capacidad de tener misericordia. Jesús veía las multitudes y tenía compasión de ellas. Nosotros podemos ser compasivos también. Amén. Amén. Debemos ser generosos en el servicio y en el esfuerzo. Porque como decía semanas atrás, en el reino de los cielos los flojos no entran. Porque el perezoso es pecador y nada alcanza y por lo tanto no entra en el reino de los cielos. Al reino de los cielos no entramos por nuestras obras, entramos por la gracia y la misericordia de Dios. Entramos por nuestra fe que está puesta en Cristo y solo en Él. Pero Él es un Dios que, como decía Jesús cuando le decían, no respetas el Sabbat, y el Señor le decía a sus enemigos, mi Padre hasta hoy trabaja, por lo tanto yo trabajo. Así que hermano, hermana, Dios ha puesto en ti el gen para entregarte generosamente en el esfuerzo y en el trabajo. Sea en tu trabajo secular, en tu trabajo para sostener tu hogar, pero también en tu trabajo para la obra de los santos en la iglesia. Dios no ha diseñado su iglesia con una oficina del INEM en una esquina. En este reino, en esta obra, no hay paro, no hay desocupados. El que no trabaja, el que no sirve, es porque no quiere. Es más, dice el refrán, el que no sirve, no sirve. El que no sirve para servir, no sirve para nada. Hermanos, hermanas, tenemos el ADN del Espíritu Santo para ser generosos en el trabajo, el servicio y el esfuerzo. Dice Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Debemos ser generosos, y voy terminando, en ofrendar. En ofrendar. Pero esto os digo, 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y habrá alguno que puede decir, pero Pablo está hablando de la cosecha. ¡No! En este contexto está hablando de las ofrendas. En este contexto Pablo está hablando del money. Está hablando de dinero. Eso que tanto nos duele cuando nos lo tocan. Pero es que Dios ha puesto en ti el ADN de generosidad. Para que ames generosamente. Para que tengas misericordia y tengas compasión generosamente. Para que perdones generosamente, para que trabajes y te esfuerces y sirvas generosamente. Y mi amado hermano y hermana, también para que ofrendes generosamente. Y no porque Dios necesite tu dinero, que no lo necesita, pero sí lo quiere, porque en tu dinero está tu corazón. En tu dinero está tu corazón. ¿Y sabes por qué no entregas tu dinero? Porque no quieres entregar tu corazón. Debemos ser generosos en la obra de los santos. Debemos ser generosos con la casa de Dios. Debemos ser generosos con lo que Dios es generoso. Y yo no soy de los que dicen, es que si no le estás robando a Dios, esto te lo dejo a tu conciencia. Porque si todo lo que tienes es de Dios y te lo estás negando, tú sabrás lo que estás haciendo. Yo sí sé lo que yo estoy haciendo, y es que todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo entrego a mi Señor. Y a veces mi esposa, tú estás loco. ¿Cómo Dios te va a poder decir que sí? Porque todo lo que soy, todo lo que tengo es de Cristo. ¿Quién soy yo para decirle que esto sí y esto no? Tú no tienes derecho a negarle a Cristo lo que a Cristo le pertenece. Y es que Él te ha dado su ADN para que ya no seas un avaro y un imitador de Satanás, sino que seas un hombre y una mujer generoso y generosa que le entrega lo mejor al Señor. Y lo mejor a veces es mucho, a veces es poco, pero es lo mejor. Pero es lo mejor. Amén. Debemos ser generosos en buenas obras. No para hallar la salvación, sino porque ya somos salvos. Porque ya somos salvos. Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Porque las buenas obras de los hijos de Dios glorifican al Padre y dan evidencia de que somos hijos e hijas del Señor. Amén. Y todo esto, mis amados hermanos, volviendo al principio, para terminar, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, porque ya lo hemos recibido todo. Porque ya lo hemos recibido todo. La generosidad no se mide por cuánto damos. No se mide por cuántas horas estamos sirviendo. No se mide por cuánto perdonamos. No. La generosidad se mide por cuánto nos queda cuando hemos dado. La viuda de la historia de Jesús dice que dio mucho más que los demás, porque dio de todo
su sustento. Por favor, la peque, tenerla en silencio y llevarla al cuartito, por favor. En el cuartito de cuna se oye la predicación también, pero está distrayendo. Si está aquí, que esté calladita, si no, en el cuartito de cuna también se oye la predicación, ¿vale? Pero que esté calladita. La viuda entregó más que todos los demás, sencillamente porque dio todo lo que tenía. Los otros entraban mucho, daban mucho, iban alardeando de todo lo que estaban echando en el arca de las ofrendas. Y Jesús dijo, no, estos están dando de lo que les sobra. Yo en la Biblia y en la vida diaria veo que la sobra se le da a los cerdos, no se le da a Dios. A Dios se le da lo mejor. ¿Cómo estás tratando tú a tu Padre Celestial? Y te puede parecer esto muy wow, pero cuando damos a Dios las sobras, estamos tratando como a los cerdos. Señor, lo que me sobra para ti. Déjame decirte que Dios es tu Padre, pero Dios es justo. Y Dios no quiere de ti las sobras, no quiere de mí las sobras, quiere lo mejor. Porque nos ha dado su ADN para entregarle lo mejor de nosotros, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras obras. Y quiero terminar sencillamente haciendo énfasis en los beneficios de la generosidad. Los beneficios de ser generoso. ¿Para quién, en primer lugar, es beneficioso la generosidad? ¿Para quién? No tiene trampa la pregunta. ¿No lo sabéis? Entonces, qué poco generosos sois, ¿eh? Para ti, el primer y mayor beneficiado de ser generoso es uno mismo, es el generoso, porque hemos leído que el que siembra generosamente recogerá. Pero es que además, cuando estamos siendo generosos en amar, en perdonar, en ser misericordiosos, en ser compasivos, en servir al Señor y a los santos, ¿saben lo que sucede? Que estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados, salvados y rescatados. Por lo tanto, el Espíritu Santo que está en nosotros se alegra, se goza, se regocija y nosotros con Él. Nunca verás a un generoso triste. Podrá pasar por un mal momento, podrá pasar por dificultades, pero siempre tendrá gozo en su corazón, porque la generosidad, mi amado hermano, hermana, produce gozo abundante. Ahora, los tacaños, los avaros, siempre están amargados. Los egoístas siempre están amargados. ¿Quieres ver a alguien amargado en la iglesia? Verás a uno que ni sirve ni ofrenda. Este está siempre amargado. Siempre. Porque no está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo ha rescatado. El que no perdona siempre está amargado. Porque no está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo ha salvado. El que no ama está requete amargado. Y encima dice que es que nadie le quiere. Porque está viendo, como bien nos decía Lloyd y nos enseñaba el domingo pasado, a los demás a través de un ojo que está sucio y contaminado, y no a través de los ojos que Dios le quiere dar. La generosidad es beneficiosa para nosotros y produce gozo y gozo abundante. Y es que la generosidad hace que Dios se alegre. El Señor se alegra con nuestra generosidad. Porque dice, ¡wow! ¡Qué buenos hijos imitadores de mí! ¡Qué buenos hijos que hacen lo que les conviene y lo que bendice a mi pueblo! Segunda de Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Aquí está hablando de dinero, pero podemos extrapolarlo a todas las áreas de nuestra vida. Cuando le damos lo mejor al Señor y a los demás, el Señor se alegra. Y cuando lo hacemos con alegría, su corazón se regocija con nosotros y en nosotros. Amén. Y es que, hermanos, hermanas, la generosidad es un maravilloso acto de adoración a Dios. Cuando estamos siendo generosos, estamos siendo como Dios es. Y hemos leído que Jesús se entregó completamente como una ofrenda, es decir, una ofrenda agradable. Cuando tú y yo mostramos esa evidencia para con Dios y con los demás, estamos adorando a nuestro Señor. Más allá del canto, más allá de las palmas, más allá de la música, estamos adorando a nuestro Señor. La generosidad nos permite experimentar la sobreabundante provisión de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra casa.
algo que he experimentado durante años en la iglesia, años en el ministerio y conociendo a hombres y mujeres, es que cuanto más generosos somos en nuestra vida diaria, en todas las áreas de la vida, más Dios nos bendice. Y nunca nos falta el pan, nunca nos falta el sustento, nunca nos falta el gozo y nunca nos falta un lugar en el cual servir al Señor y a los santos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Saben por qué muchos pasamos por dificultades económicas en muchos momentos? Sencillamente porque no le damos a Dios lo que a Dios le pertenece. En lo económico, en lo personal, en la adoración, en el perdón. Muchas personas, muchos creyentes, dicen, no, yo no diezmo porque eso es de la ley. Pero déjame decirte que eso está antes de la ley. Y si estaba antes, quiere decir que Dios le da importancia. No, yo no ofrendo porque yo soy pobre. Pero déjame decirte que la pobreza está aquí. La pobreza está aquí. No, yo no doy porque ya hay gente que da. No, yo no sirvo porque estoy muy ocupado con mi trabajo. La escasez en el corazón produce escasez en el bolsillo. Y eso produce escasez en el servicio, escasez en el alma. Y muchos se apartan de los caminos del Señor sencillamente por no darle a Dios lo que es de Dios. Porque aquí tenemos una promesa, mis amados, que es Dios el que produce prosperidad en nuestras vidas. Es Dios el que bendice nuestras vidas cuando somos fieles en la generosidad. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto está en el Antiguo Testamento, pero déjame decirte que yo esto lo experimento cada día en mi vida. Yo experimento cada día en mi vida que cuando yo al Señor le doy lo que Él me pide, independientemente de lo que sea y cuánto sea, nunca falta el sustento en mi casa. Nunca lo ha faltado. Por lo tanto, nunca lo faltará. ¿Saben cuándo el pueblo de Israel pasaba por estrechez? Cuando dejaban de darle a Dios lo que era de Dios. ¿Sabes cuándo tu vida se va a secar espiritualmente? Cuando tu vida se va a marchitar espiritualmente, cuando tu vida va a sufrir, incluso económica y laboralmente, cuando le robes a Dios lo que a Dios le pertenece. Y aquí sí está hablando de robar en el Antiguo Testamento. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia, ¿eh? No me pongan palabras en mí que yo no he dicho. Porque nuestro Padre, que es un Padre bueno, quiere que seamos generosos y generosas en todo, en todo. Y sobre todo, en lo que más nos cuesta, en lo que más nos duele. ¿Para qué? Para que experimentemos todo el tiempo su bendición y su sobreabundancia en nuestras vidas. Y aquí ya no hablo de dinero, hablo de todo en nuestra vida. Y hermanos, la generosidad produce honra, produce honra. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y yo esto lo he experimentado en mi vida. Cuando somos generosos en entregarle a Dios todo lo que Él nos pide, el Señor nos honra incluso delante de los poderosos. El Señor nos honra delante de aquellos, incluso que no le conocen, pero que glorifican al Señor por medio de nuestras vidas. Y no somos hijos de deshonra, somos hijos de honra. Amén. La generosidad, mis amados, glorifica el nombre del Señor. Cuando tú y yo somos generosos por su naturaleza que mora en nosotros, el nombre de Dios está siendo glorificado. El nombre del Señor está siendo glorificado. Y concluyo con un versículo, o la mitad de un versículo que encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 8, y es lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando fueron enviados a la gran comisión. De gracia recibisteis, dad de gracia. Porque con la misma medida con que deis, seréis medido y recibiréis. Hermanos, hermanas, tenemos un Dios infinitamente generoso. Tenemos un Dios que se ha entregado totalmente por nosotros. Y Él ha puesto su ADN de generosidad en nuestro interior para que sencillamente seamos lo que Él ha hecho en nosotros. Seamos como Él quiere que seamos porque nos ha creado para que así lo seamos.